La ficción y la vida es un libro atípico en mi trayectoria literaria, porque es un libro que vine a perfilar recopilando toda una serie de trabajos que había unos publicados y otros mantenía inéditos, desarrollados en los años 80, 90 y a principios de siglo, sobre la narrativa española en el proceso de cambio, en el proceso de transición política y en el proceso de renovación de toda la literatura española por parte de los autores de la generación de los 80. Entonces, en aquella época escribí bastantes textos, sobre todo algunos muy polémicos, debatiendo con algunas de las afirmaciones que hacían o bien nuevos narradores o bien críticos en aquella época. Era el tiempo en que se publicaban las primeras novelas de Julio Llamazares, de Antonio Muñoz Molina, de Javier Marías, de Alejandro Gándara, de Rosa Montero, de Mercedes Soriano y algunas otras narradoras, y por tanto aportaban un aire fresco a la narrativa española, pero también había ideas muy peregrinas con las cuales yo empecé a polemizar. Al cabo de los años me di cuenta, y me he dado cuenta, que algunas de las prospecciones que yo hacía de futuro, de lo que debería ser y podría ser la narrativa española, se han cumplido en cierta medida. Es decir, yo hablaba de la posibilidad de que se consolidara una novela de la memoria y se ha consolidado. Entonces, en el libro están, por un lado, esos textos en los que yo polemizaba con otros autores y con críticos literarios. Está una polémica con el crítico Constantino Bértolo, y he incorporado, porque me cedió los derechos para este libro, el texto que escribió Constantino Bértolo polemizando conmigo. Y luego hay un apartado de redescubrimientos de autores que estaban olvidados, como Juan Edardo Zúñiga, como José Vidal Cadellán, que es un autor catalán que ganó el premio Nadal. Y luego hay otra parte dedicada a experiencias de textos ajenos y de otras literaturas, sobre todo lo que se empezó a leer en aquellos años, que era literatura norteamericana, como Raymond Carver, Thomas Pynchon, y literatura centroeuropea, especialmente de la República Democrática Alemana, y alguna incursión en la literatura portuguesa, especialmente en el libro Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi.